Tres. Muy buenas. En este ambiente de Oftalmo Córdoba del 2020, que es virtual, en esta tercera edición, vamos a dar una charla sobre imágenes del segmento anterior y cuál es la utilidad del VM. Muchísimas gracias a Tiziano, a todo el equipo, a Charlie, a Daniel por esta oportunidad. Básicamente cuando pensamos en el VM tenemos que estar bien claros que su utilidad es mayor para ver detrás del iris con alta resolución, a diferencia de los métodos ópticos. ¿Y qué vamos a ver? Cuerpo ciliar, surco, pars plana, zónula de zinc, cápsula del lente, etcétera. Cosa que no es posible acceder con las estructuras, con esas estructuras, con los medios opacos y con los medios ópticos. Y una gran ventaja frente a otros exámenes, es un examen dinámico, es un cine, no es una foto. Además, las resoluciones que obtenemos, en este caso con el VM, son muy cercanas a los cortes histológicos, o sea que es muy buena. ¿Para qué y cuánto sirve? Sirve para el glaucoma, sirve para las obosidades corneales y de medios, lesiones tumorales, uveitis anteriores, trauma, congénitas, cataratas complicadas y cirugía respectiva. Vamos a darle un paseo a todo esto y para esto yo les quiero contar cuál es el principal motivo de interconsulta por VM en mi práctica diaria. Una mujer mayor de 40 años, hipermétrope, con ángulo estrecho, que tenemos que descartar el cierre angular facomórfico y que luego irá a cirugía de catarata para cerrar ese riesgo. Es un 30% casi. Determinación del tipo del cierre angular se convierte en el 14%. La iridotomía que no funciona, o sea, los que llegan al revés, primero debió hacer VM y después la iridotomía, ¿no? Me llega un 11%, y descarte de plató un 10%. Y todo el resto de cosas que se pueden ver con el VM. Entonces la gran mayoría van por glaucoma. Glaucoma, el objetivo del VM es descubrir la causa del cierre angular o del riesgo de cierre angular viendo más allá del pigmento del iris. Y las medidas de la cámara anterior deben ser tomadas, la cámara anterior, el cristalino, el ángulo que podemos tenerlo en valores angulares o en distancia de apertura angular, y tenemos que reconocer algunas cosas importantes. Cuando vemos el VM podemos ver la separación entre córnea y conjuntiva, el cuerpo ciliar y la esclera, además las fibras zonulares que nos van a servir para orientarnos, y el espolón escleral que es imprescindible para ver el trabéculo. El espolón lo separamos la parte de la esclera, que es la parte roja, de la parte del cuerpo ciliar, que es verde, y esa línea, cuando llega a cámara anterior, ese es el espolón escleral. Nos da la idea que a 500 micras de este espolón escleral, vamos a tener, según Foster, la distancia de apertura angular que nos dice qué tan abierto está el ángulo, sin utilizar una notación de ángulos matemáticos. Y determinar también qué tipo de ángulos estamos enfrentando para ver qué hacemos frente a ellos. El ángulo estrecho y el cierre angular es una patología sumamente corriente y común. El cierre angular realmente es un villano, uno de los villanos malos. ¡Ay, qué miedo para mí! Porque este villano realmente se lleva la visión y nos tiene en problemas. Para determinar la cámara anterior y el ángulo tenemos que precisar, saber medir la profundidad de la cámara, como hemos dicho, la medida del grosor del cristalino, correlacionar ambos, medida del volt, qué tanto adelantado está, si hay un mecanismo hacia la cámara anterior del cristalino, si hay un mecanismo facomórfico, ver el iris si es plano, si está arqueado, si el ángulo, el orlo pupilar, determinar si hay un bloqueo, y la presencia de signo de iris plató. Entonces, no tenemos que tener en cuenta que estas medidas se toman muy fácilmente, cámara, cristalino, volt del cristalino y su correlación con la cámara anterior. Además, sabemos que el cierre angular es la posición del iris periférico sobre la malla, y los tres mecanismos, miren, el bloqueo pupilar primero, el iris plató y el facomórfico, nos pueden llevar a ese cierre angular. O sea, el cierre angular no tiene una sola causa, tiene varias causas, tres principales, pero lo más importante es que esas tres se pueden combinar. Lo más común, un paciente que llega a consulta con ángulo estrecho, lo primero que debemos ver es iridotomía. Y iridotomía va a funcionar cuando es bloqueo pupilar. Si es plató, no va a funcionar. Si es facomórfico, es retirar el cristalino. Así que antes de descubrir, lo primero que tenemos que hacer es descubrir la causa del cierre angular, viendo más y dar el siguiente paso sabiendo qué es la causa. Y intervenir, determinar cuál es el mecanismo predominante, que se haya tratado primero,
causa secundaria si existiese y definir si hay una terciaria. Si tenemos un facomórfico con bloqueo pupilar, lo más sencillo es resolver el bloqueo pupilar y la combinación de ellas. El cierre angular tiene mecanismos posteroanteriores y anteroposteriores. Anteroposteriores no están descritos, la fuerza viene de adelante, como en este quiste, que está cerrando el ángulo por fuerza anterior, o por esta degeneración lipoidea corneal, que es, miren cómo cierra el ángulo por acúmulo de lípido en la córnea, o este paciente, si esto es un crimen, ponerle un lente iridiano cosmético que está impactando en el ángulo y cerrando el ángulo. El mecanismo póstero-anterior es más conocido, lo más frecuente que tenemos son los quistes. Miren los quistes como los podemos ver en lámpara, pero así se ve en el VM, cómo lo cierran. Y mucho cuidado porque tenemos que tener en cuenta la enfermedad multiquística, no solamente en el iris, sino en diferentes órganos del cuerpo. Si estos son los quistes, les presento el papá de todos los quistes. Este es inmenso. Este cierra casi la totalidad de los ángulos y encima protruye hacia atrás un lente intraocular. También las perlas de Elschnig con un anillo de Sommering pueden ser causa de cierre angular, hay que tenerlos en cuenta. Importante, no todo es glaucoma en la vida, también un tumor puede cerrar el ángulo. El bloqueo pupilar es quizá la causa que más nos interesa en el sentido de que son fuerzas de líquido por detrás del iris que lo arquean y al arquear cierra el ángulo. Por lo tanto, establecer una comunicación entre esta cámara anterior y esta cámara posterior del segmento anterior hará que se equilibren las presiones y se abra. Ahí funciona la iridotomía. Claro, a veces no, el cierre angular puede ser pseudofáquico, el cierre angular. ¿Qué sucede? Cuando hacemos el bloqueo pupilar, miren, vemos el arqueamiento, vemos el cierre. Si es el mismo paciente, si hacemos nosotros la iridotomía, emparejamos las presiones y fíjense el mismo paciente cómo se abre el ángulo por el desplazamiento posterior del iris. No hay curvamiento. Otro caso que tenemos importantísimo es el cierre facomórfico, que tiene una cámara estrecha, un perfil del iris en contacto con el cristalino y está anteriorizado. Hay un cierre angular y el cristalino es grande, casi inmenso, con bolsas intracristalinas que las podemos ver y vamos a ver cómo nos van a servir. Acá el bol se mide entre una línea entre el espolón escleral hacia la cámara anterior, cápsula anterior, y se compara con la línea del endotelio a esta del espolón escleral. Si esta del bol, la celeste, es más de un tercio que esta roja, esto es un mecanismo facomórfico de todas maneras. Y esto es lo que pasa. Fíjense ese paciente que tiene una crisis hipertensiva, más o menos 50 milímetros de mercurio de presión, con la córnea toda hematosa y con cierre angular. Una vez operado, miren lo que pasa con la cámara anterior, pero como se esperó mucho, siguen habiendo sinequias que nos hacen hacer sinequiolisis. Tarea para casa, no esperar tanto a los facomórficos, porque si bien conseguimos esto en el preoperatorio, en el postoperatorio, no nos interesa la cámara anterior tanto como el ángulo se abra. No esperar que se sinequie, es el mensaje. La configuración de iris plató y el síndrome de iris plató son dos cosas que tenemos que ver. La configuración es una cámara central profunda o mediana, un perfil del iris plano, por eso se llama plató, una raíz angulada, una rodilla, un cuerpo ciliar anteriorizado y un colapso del suelo. Todo eso junto es plató. Si tiene menos de eso, puede ser un plató-like. Muy bien, el plató no es malo, es un villano, quizás es mi villano favorito, porque a veces si se cruza con un bloqueo pupilar, como en este caso, el hecho de la inserción anterior del iris puede ser que nos deje una apertura de ángulo. Así que no es tan malo el plató. Como en este caso, miren, un facomórfico brutal, que por haber tenido una inserción anterior del iris en el cuerpo ciliar, dejó el ángulo abierto. Qué interesante. En el plató tenemos el ángulo abierto, el ángulo cerrable y el ángulo cerrado, y hay que verlos tanto en luz como en oscuridad, porque el comportamiento es diferente. Y también el plató hay que tener en cuenta que a veces uno dice, esta iridotomía, ¿por qué tan anterior, tan cercana al orlo? Porque para no tener el contacto con el cuerpo ciliar que puede dar dolor y sangrado, es preferible hacer un examen y ver dónde vamos a disparar. Otra cosa que podemos hacer en los platós es la iridoplastía. Esta pequeña diferencia de 0,35 a 0,49 nos permite una gran filtración. El glaucoma maligno, lo que ve el VM que no ven, es la subfusión coroidea que rota el ángulo, el cuerpo ciliar, perdón, y cierra el ángulo. Esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos.
También podemos evaluar si nuestra trabeculectomía está funcionando o no. Podemos evaluar los express shunt, en ese caso se quedó afuera, no entró, o algún otro dispositivo que queramos ver. Ver las válvulas, si el ostium de la válvula o la luz de la válvula está abierta, cuál es su posición, etc. Y si vamos a hacer viscocanalostomía, también tenemos la posibilidad de examinar el sitio quirúrgico antes y después de la cirugía. Más que glaucoma, opacidades corneales, ¿qué sucede bajo esta imagen? Pues en un recubrimiento conjuntival no vemos, en este caso hay un cristalino, un cierre angular, sinequias que no podrían ser vistas, la integridad de la zónula, y en este caso de un leucoma corneal podemos ver que hay un lente intraocular, que está centrado, que hay una serie de problemas. Es interesantísimo el VM en estos casos. También en el desprendimiento de la DCMED para ver la evolución. Las lesiones tumorales, fíjense, hay un dermolipoma, nos va a decir qué profundidad vamos a tener, si tenemos que entrar a la cirugía con un botón corneal, por si acaso nos vamos muy profundos o no. Y miren, este carcinoma escamoso infiltrante, es imposible hacerlo sin una previa VM, y fíjense el resultado luego de un buen examen y una buena cirugía. También nos sirve en uveitis anteriores, en este shaffing del lente contra el iris o contra el cuerpo ciliar, y nos va a decir esas uveitis subclínicas. Membranas ciclíticas también se pueden descubrir, pars planitis, y muy importante el VM en enfermedades congénitas, como el síndrome de Peters, la disgenesia del segmento anterior, como un Axenfeld-Rieger, por ejemplo, viendo el embrotoxón posterior, que se ve muy claro, y nos define el cuadro de estos congénitos, como en este caso, muy claro. O la membrana de Barkan, que sí existe y ahí está. En cirugía de catarata nos va a dar una idea sobre cuál es la visión de la bolsa del cristalino para no meternos en problemas. Nos va a dar una idea también sobre, en estas cataratas intumescentes, cuando entramos a la cirugía, el primer toquecito y pa, una visita a Buenos Aires sin tener pasaje, a pesar de que no se han abierto los aeropuertos. Y eso se ve porque el VM te los da, te da la presencia de las bolsas cristalinas. Aquí que vas a faquear, si es una catarata reabsorbida, también te da la información, o en esta catarata morganiana, que está con un previo ifema anterior, vamos a ver qué viabilidad hay de hacer las cosas. O en esta ruptura de un facomórfico por ruptura de cápsula posterior en un avastin, nos va a dar la idea de qué se puede hacer. Y para terminar, en cirugía refractiva nos sirve para ver lo que se debe ver, surco a surco, preoperatorio y para hacer un control postoperatorio, para no mezclarnos con diagnóstico de anormalías congénitas anatómicas, verificar las iridotomías y podemos ver en el tiempo, monitorear el volt, los cambios en el ángulo, las medidas, etc. Si queremos ver una buena medida surco a surco, debemos estar perfectamente alineados, y es ahí donde podemos hacer, y es muy diferente a blanco y blanco. También nos sirve para las medidas del artisán, también para ver si el lente está en bolsa, está en surco, si hay un gap en cuanto a la refracción postquirúrgica, y si está el lente luxado, que aparentemente nos puede dar una alteración prismática de la visión en este paciente. Y también nos sirve para ver el comportamiento de los lentes acomodativos. Miren pues el amplio campo de utilización que tenemos en el VM, que debe ser, es una técnica que está poco difundida, pero tiene una gran utilidad. Cuando nosotros tenemos estas posibilidades de hacer el diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento oportuno y adecuado, y yo creo que no solamente en glaucoma, en cirugía, en uveitis, en trauma, etc., hay que darle un tiempo adecuado y un espacio adecuado al VM, que es muy útil. Muchísimas gracias por la atención, felicitaciones a Tiziano, a su hermano, a Charlie, a todos por esta magnífica oportunidad de comunicarnos en esta tercera edición de Oftalmo Córdoba 2020. Lástima, nos perdimos el asado al no ser una reunión real o presencial, pero tenemos la amistad de todos ustedes de manera virtual. Muchas gracias. Bueno, muy buena la presentación. Te hago una pregunta. Javier, paramos ahí la grabación de Mario, ¿te parece? Muchas gracias.
Hola a todos, muchas gracias a Oftalmo Córdoba por la invitación, a Tiziano. Bueno, y en el día de hoy voy a hablar de OCT en segmento anterior, las aplicaciones y el uso que podemos darle. Básicamente el OCT segmento anterior es una técnica no invasiva, es de no contacto y nos brinda imágenes de altísima resolución, como la que podemos ver acá, en donde podemos compararla con una biopsia de tejidos oculares por la calidad de la resolución. El OCT funciona de la siguiente manera: básicamente ingresa un haz de luz al sistema y se divide en dos ramas, una que va al tejido que queremos analizar y otra que va a un sistema de referencia. Ambos haces de luz vuelven, genera una interferencia, y de eso surge el AE-scan. La suma de los AE-scan nos brindan imágenes de B-scan, como la que tenemos aquí a la derecha, en este caso de la córnea. Existen distintos sistemas de OCT, el de dominio espectral y el swept source. El swept source es el que está a la derecha, tiene la característica de que tiene una longitud de onda mayor y una profundidad de escaneo, por ende, también mayor. Mientras que el de dominio espectral, la longitud de onda es menor, pero nos brinda una resolución axial de grandísima calidad, hasta de 3.9 micras. Muchas de las imágenes que van a ver en la presentación están hechas con el Avanti de AngioView, no tengo ningún interés comercial, que es un OCT de dominio espectral, que tiene un adaptador de segmento anterior. Nos brindan estas imágenes, que en realidad esta imagen de todo el segmento anterior se la obtiene porque uno hace un montaje de la imagen de la córnea, del ángulo y del cristalino. Y como mencionó bien Mario recién, el OCT tiene la desventaja de que al utilizar luz no podemos ver imágenes por detrás del epitelio pigmentario del iris. Hoy en día contamos con nuevos OCT, recientemente contamos con el Solix en la clínica, que es la última versión del OCT que les mencioné anteriormente. También es un OCT de dominio espectral, que este OCT tiene un nuevo adaptador, o sea, tiene el adaptador tradicional del segmento anterior, pero además viene con una lente adicional que nos brinda ya estas imágenes, en donde sí podemos tener imágenes de limbo a limbo, hace 120.000 escaneos por segundo, y la resolución axial con este adaptador llega hasta 5 micras. Si avanzamos un poquito más, podemos tomar y ver tanto la cara anterior como la cara posterior del cristalino con muchísimo detalle. También podemos utilizar para medir las estructuras del segmento anterior, como la profundidad de la cámara, de limbo a limbo, y el Crystalline Lens Rise, que esto nos permite saber cuánta implicancia tiene el cristalino en el cierre angular. A su vez, ver la anatomía corneal, que no es menor, se ve con detalles el epitelio, la Bowman, el estroma y la membrana de Descemet y el endotelio. A su vez, podemos ver todos los detalles de las estructuras a nivel del ángulo, como el canal de Schlemm, el espolón y la malla trabecular. Y ver alteraciones como por ejemplo este embrión toxón posterior, se lo ve en la foto y la flechita nos está marcando esa prominencia de la línea de Schwalbe. Axenfeld, síndromes de Axenfeld, bien notorio tanto en la iconografía como en el OCT, que se ve como una imagen hiperreflectiva, o un Axenfeld-Rieger, ya con las sinequias anteriores y la corectopía. Además de esto, el OCT nos brinda otra información. Algo que me parece sumamente útil y que nos vamos a detener un poco es en esto que es el mapa epitelial y el mapa estromal. Esta es una de las pantallas que nos brinda el OCT, en donde podemos ver dónde está haciendo el escaneo, el B-scan, los mapas tanto epitelial como estromal, y el análisis cuantitativo de cada uno de ellos. Si amplificamos un poco la imagen, tenemos aquí el mapa paquimétrico, y a su derecha el mapa epitelial. Este está representado en una escala de colores que va de 300 a 800 micras, y el mapa epitelial de 20 a 80 micras. Esta imagen es del Avanti, que llegaba a hacer un escaneo hasta de 9 milímetros. Y en cada uno de los milímetros nos representa con anillos y nos brinda una información en cada uno de estos. A su vez, el mapa epitelial podemos sacarlo del análisis y obtener un mapa estromal. Solamente ver el estroma y qué espesor tenemos en esos sectores. Ahora el Solix, que es la nueva versión del OCT,
básicamente ya hace un análisis un poco más amplio, llega hasta los 10 milímetros, y en el mapa epitelial tiene la característica de que nos permite resaltar cambios. Entonces la escala, el que usa el mapa epitelial tradicional va de 20 a 80 micras, y en el que trata de resaltar los cambios, achica la escala, va de 35 a 65 micras. Este es el mismo paciente, pero fíjense cómo los cambios son mucho más notorios. A su vez, podemos comparar en un mismo paciente, por ejemplo, en este caso es un paciente que tenía ojo seco, que estaba con una queratitis, y podemos ver cómo después del tratamiento el mapa epitelial mejora. ¿Qué vamos a ver en un paciente normal, en los mapas epiteliales? En general lo que está descrito es que en la mitad inferior de la córnea tenemos un mayor acúmulo de epitelio que en la mitad superior. Y esta es la presentación típica. Ahora, ya yendo a otro extremo, que son los pacientes con queratocono, como es por ejemplo este caso, lo que podemos ver que esta diferencia en la mitad inferior y la mitad superior no se respeta. Acá podemos ver que los valores son cuantitativamente lo mismo. A su vez, siempre tenemos que buscar el punto más delgado de la córnea, y podemos ver cómo en estos pacientes tiende a descentrarse a inferotemporal, y a su vez, en el mapa epitelial algo típico que aparece es un acúmulo de epitelio alrededor de la zona ectásica. Entonces se ve como un efecto de dona que está bien marcadita en amarillo. Enfocándonos ya en los pacientes con queratocono, yo la utilidad que le doy al OCT la verdad que es muchísima, y vamos a analizar los distintos estadios del queratocono y qué importancia y qué información nos brinda. En los queratoconos subclínicos, como por ejemplo este caso, que si bien ya es un poco más avanzado en su ojo derecho, pero es un paciente que tiene una agudeza visual de 20-20 con un cilindro prácticamente bajo. Entonces, en este paciente tenemos que ver el espesor, podemos ver cómo el punto más delgado está descentrado a inferotemporal, y analizar el mapa paquimétrico en donde perdemos esta relación de la mitad inferior y la mitad superior, y si encima se trata de un paciente joven, sabemos que si vemos signos de progresión, tiene indicación de crosslinking. ¿Y en qué nos ayuda el mapa paquimétrico? Básicamente en que podemos sacar el epitelio del análisis, usar el mapa estromal y planificar un crosslinking EPI-OFF, sacando ya el epitelio, y nos permite la elección de la riboflavina intraquirúrgica en el caso de este paciente. Ya en queratoconos más avanzados, grado 2-3, en donde verán que estos dos pacientes, a pesar de la ectasia está bien descentrada, inferotemporal, y el eje visual, los 3 milímetros centrales, están bastante conservados. Entonces, el paciente tiene una buena agudeza visual. Podemos ver que el largo axil en el ojo izquierdo, o sea, que tiene una miopía axial asociada. Entonces, en este caso, este paciente tiene indicación de lente fáquica. Se implanta la lente fáquica, y como podemos verla la lente en la posición, medir con un caliper el volt, ver el orificio de filtración. Ahora, en los queratoconos grado 2-3, en donde no tenemos una buena agudeza visual mejor corregida, en estos casos, que tenemos que analizarlo con detalle, el OCT es de suma utilidad. Aquí podemos ver lo mismo, el punto más delgado descentrado de inferotemporal, cómo se acumula el epitelio por encima de esa zona ectásica, y en este caso el paciente tiene indicación de segmentos intracorneales. ¿Y en qué nos ayuda el OCT? Básicamente, cuando queremos colocar un segmento, tenemos que definir dónde vamos a hacer la incisión y elegir ese eje más curvo. Y el estudio es dinámico, nos permite situarnos puntualmente a los 6 milímetros del eje en donde nosotros consideramos que vamos a hacer la incisión, y determinar la profundidad. Esto para la cirugía es sumamente útil, porque el marcado con el caliper nos permite que entrar a la profundidad adecuada y que el túnel se mantenga constante. Este es el postquirúrgico de ese paciente. Verán que el segmento está bien posicionado, a una profundidad adecuada, que tiene una agudeza visual del paciente excelente después. Y en el postquirúrgico también es útil el OCT. ¿Por qué? Porque podemos ver tanto en el extremo proximal como en el extremo distal la ubicación del mismo, que ha sido constante desde principio a fin en todo el túnel, y también podemos ver la indentación que genera, mejorando la curvatura de la córnea.
Ya en queratoconos muy avanzados, como es el caso de este paciente, en donde si miramos con detalle, el paciente tiene un leucoma en el ápice, podemos ver que está la córnea sumamente adelgazada y tiene las estrías de Vogt típicas. Esta imagen de OCT me encanta porque si prestan atención podemos ver una imagen hiperreflectiva del leucoma, el acúmulo de epitelio en la parte superior, y las estrías se ven como estas líneas horizontales que alternan entre hipo e hiperreflectividad. También es útil en el seguimiento y en el diagnóstico de patologías de superficie ocular. Por ejemplo, acá tenemos una neoplasia escamosa de superficie, este paciente que con la clínica ya hacemos el diagnóstico, pero hay signos típicos que tenemos que ver en estos pacientes, como el aumento de la hiperreflectividad que se ve en este sector, el aumento del espesor de ese epitelio, la transición abrupta que generan estas neoplasias, y a su vez, cuando supera el engrosamiento epitelial las 600 micras, tenemos una sombra posterior más marcada. Hay casos de neoplasias interepiteliales corneales más sutiles, como es el caso de este paciente, en donde si teñimos con fluoresceína vamos a ver toda la extensión de la lesión. El OCT nos brinda también la capacidad de ver ese aumento de hiperreflectividad típico, podemos ver que no compromete la Bowman, entonces que tenemos una línea de separación, y con la imagen en cubo podemos analizar toda la extensión de la lesión. Ya con respecto a infecciones corneales, es de suma utilidad porque, por ejemplo, en el caso de este paciente con un absceso bacteriano, podemos ver con mucho detalle tanto la extensión como la profundidad de la lesión. Aquí podemos ver que hay un edema perilesional típico con una reacción en cámara importante. Y esto, tener un seguimiento de estos pacientes, nos permite ver cómo está respondiendo al tratamiento, cómo en este caso hay una mejora en el espesor, y es muy útil sobre todo en casos de infecciones graves, como por ejemplo una queratitis por acantamoeba, en donde sabemos que la evolución clínica de estos pacientes, a pesar de estar con el tratamiento indicado, a veces es tórpida, en donde el OCT nos va a marcar con detalle la profundidad del absceso y de la infección, se ven como imágenes hiperreflectivas, la reacción en cámara acá es muy notoria, nos permite tener un seguimiento cuantitativo también en cuanto con los mapas paquimétricos y los mapas epiteliales. En este paciente en particular, además, se hizo del tratamiento convencional un pack crosslinking, con lo que obtuvimos esta resolución, con un leucoma, en que se ve como una imagen hiperreflectiva. Podrán ver cómo hay, además, se ve de manera muy notoria la línea de demarcación típica del crosslinking, y un acúmulo de epitelio superior al leucoma. Ya en casos graves y complicados, como el caso de este paciente, es muy útil para determinar perforaciones y nos indica la conducta terapéutica a seguir. En este caso se hizo un recubrimiento conjuntival para frenar la infección. Podemos analizar qué es lo que vemos en el recubrimiento, en donde tenemos la conjuntiva, la tenon, lo residual que quedaba de la córnea y el iris que se encuentra también adherido. Esto para un futuro, planificar un trasplante en este paciente es de suma utilidad. Y ya entrando en el manejo de trasplantes, analizar la córnea nos permite definir qué tipo de trasplante hacer. Si tenemos afectadas las capas anteriores de la córnea, tenemos que hacer trasplantes laminares anteriores. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente que resolvió una infección y quedó con un leucoma no demasiado profundo, entonces la técnica quirúrgica sería una queratoplastia lamelar anterior. Ahora sí, las capas anteriores de la córnea afectadas son mucho más profundas o se trata de un queratocono muy avanzado, tendremos que hacer un DALC, que es una queratoplastia lamelar anterior profunda, en donde lo único que conservamos de este paciente va a ser la DS-metilendotelio. Aquí podemos ver que en este caso en particular tiene en el punto más delgado 356 micras. Esto nos permite de manera intraquirúrgica setear el microquerátomo y planificar la cirugía de otra manera. Este es el postquirúrgico de ese paciente, en donde a las 24 horas ya teníamos una mejora en la agudeza visual muy notoria. Esto es al mes postquirúrgico. Generalmente uno en una situación ideal ve esto, ve el botón, las uniones perfectas,
y que no hay una presencia de pseudocámara, que está adherida impecablemente bien la desmetilendotelio. Pero muchas veces las cirugías no salen como uno las planean y pueden haber microperforaciones, en donde vamos a evidenciar la presencia de pseudocámara, como se ve en este caso, o si tenemos que hacer con técnica de mano alzada, puede quedar un estroma residual, tanto en la parte central como en la parte periférica. También podemos encontrar restos de sustancia viscoelástica, como una imagen hiperreflectiva. Y ya avanzando en aquellos pacientes que tienen patologías en la cara posterior de la córnea, vamos a hacer trasplantes lamelares posteriores. Hay distintas técnicas de trasplantes lamelares posteriores, muy conocidos, y vamos a ver un poco cuáles son los postquirúrgicos que tenemos en estos pacientes. Este es un DESAEC, en donde lo que estamos trasplantando es endotelio y un poco de estroma. Generalmente en el postquirúrgico de las 24 horas, podemos ver que el paciente no tiene epitelio, que está adherido el lentículo, pero está bastante grueso, porque generalmente estos lentículos vienen con edema, y la flecha amarilla ahí nos está marcando la presencia de la burbuja todavía en cámara anterior. A los 6 meses postquirúrgicos podemos ver ya cómo ese lentículo tiende a adelgazarse y está perfectamente adicionado a esa córnea. Este es un paciente que tenía Fuchs en ambos ojos y que se le hizo un DISEC en ambos ojos. Podemos ver detalles que son sutiles, pero que este aumento de hiperreflectividad en donde las flechas están marcando es resto de desmetilendotelio del paciente que no se sacó con la desmetorrhexis. Ahora bien, ya cuando todas las capas de la córnea están afectadas, tenemos que hacer un trasplante penetrante. Básicamente acá, para mostrar, este es el prequirúrgico, podemos ver que tiene una fibrosis subepitelial este paciente, muy marcada, un epitelio anómalo, se decide la cirugía, y en el postquirúrgico podemos ver con mucho detalle el botón corneal trasplantado. Ya cuando no es solo el segmento anterior lo que está no es solo la córnea lo que está afectado, sino que tenemos un compromiso de todo el segmento anterior, como es el caso de este paciente, obviamente lo que tenemos que hacer es una esclerokeratoplastia. Este es el caso de un paciente que tuvo una quemadura por álcali, le hicieron un trasplante de córnea y recubrimientos conjuntivales, y al analizar el OCT, podemos ver cómo tiene zonas de extremo adelgazamiento, como el iris está adicionado a la córnea, y esto claramente nos permite tener una planificación quirúrgica más adecuada. Acá podemos ver el pre y el postquirúrgico de este paciente. Estéticamente la mejora es muy notoria, y esta es la córnea postquirúrgica. Uno de los mayores temores es que esta córnea logre epitelizar, y podemos ver que tiene una epitelización completa, con un muy buen grosor, la verdad que un excelente resultado. Algo que es muy útil y que la capacidad de resolución que tienen estos OCT nos permiten ver con mucho detalle son las distrofias corneales. Voy a mostrarles solamente 2 casos. Este es un paciente con una distrofia de Abelino. Podrán ver cómo se ven esos depósitos en el estroma anterior, que a nivel del OCT lo podemos ver como imágenes hiperreflectivas, que tienen la característica de estar en el estroma anterior, y que además comprometen también la Bowman. Y ya entrando a las distrofias endoteliales, tenemos, este es el caso de una distrofia polimorfa posterior, que tienen estos cordones bien notorios a la iconografía, y que verán que en el OCT, en esa imagen donde están las flechitas marcando, se ve ese reborde propio de la polimorfa posterior. Si agrandamos la imagen lo podemos ver de manera más clara, y muchas veces a mí lo que me ayuda a ver con más detalle esto es invertir los colores de la imagen, como se ve en la imagen inferior. También el OCT nos permite obtener imágenes en faz. Esta imagen que les acabo de mostrar nos permite ver la extensión de la distrofia en este caso particular. Y ya a nivel de la catarata, podemos ver cataratas como estas, por ejemplo, que es una polar anterior. Este caso es muy bonito porque donde marcan las flechas podemos ver que ya está comprometida la cápsula anterior del cristalino. También podemos ver cataratas subcapsulares posteriores, como esa imagen hiperreflectiva. Podemos ver la corteza posterior y cómo está indemne la cápsula posterior.
¿Y en qué tipo de cataratas es muy útil el OCT? Básicamente en las polares posteriores, como es el caso de este paciente, en donde sabemos que es muy común que en las polares posteriores tengamos un compromiso de la cápsula posterior. Ahí podemos ver la catarata hiperreflectiva y cómo en la catarata de abajo se ve que está comprometida ya la cápsula posterior y obviamente uno ingresa a quirófano ya quizás con otro planteo de la cirugía. A modo de conclusión, los OCT nos permiten analizar la anatomía de la córnea y del ángulo, tener un manejo de las infecciones, ver lesiones de superficie, nos brinda toda la información del mapa paquimétrico, el mapa epitelial y el manejo del queratocono, definir tipos de trasplantes, hacer diagnóstico y seguimiento de distrofias corneales y visualizar las opacidades del cristalino. Bueno, muchas gracias. Carlitos, o como te dice Mario, Charlie, por esta invitación para Oftalmo Córdoba 2020 de su tercera edición. Me siento muy honrado de poder participar y espero la próxima vez poder estar presente cuando sea la parte presencial. Vamos a comenzar sobre la ecografía ocular. Y voy a hablar porque es una parte que me gusta mucho, enseñar cómo hacer la ecografía bien hecha, con los cortes transversales, longitudinales y utilizando las técnicas estandarizadas para mejores resultados. Siempre pido disculpas porque vivo en Brasil 30 años y a veces se me sale un poco el portuñol, así que me van a disculpar. Y vamos a comenzar siempre. Yo digo que es importante hacer los exámenes en forma secuencial y bien hechos para tener mejores resultados, y no solamente para el diagnóstico, sino también para poder hacer el seguimiento en pacientes, por ejemplo, que tienen tumores y hacen tratamiento, pacientes con endoftalmitis y hacen tratamiento también. Entonces tenemos que saber seguir y para eso necesitamos padrones precisos para poder realizar un buen examen. Yo siempre comienzo y digo que es importante comenzar los cortes transversales porque son cortes que son más abrangentes. Ellos van a ver, aquí vamos a ver toda la parte superior de la retina. En el corte transversal vertical vemos toda la parte nasal o temporal, y en el transversal horizontal vamos a ver la parte superior e inferior. Resalto que el marcador en los cortes transversales horizontales siempre debe estar en dirección nasal y los verticales superior. Y esto es para tener una costumbre y seguir los pasos de la ecografía estandarizada que nos enseñó nuestro profesor Carl Osoni. Ahora, tenemos el corte que yo llamo el corte principal del ecografista, que es el arma del ecografista, que es el corte longitudinal, porque como vimos, el otro corte, él completa toda la parte, por ejemplo, aquí sería toda la parte temporal. Pero el corte longitudinal, que es un corte perpendicular al transversal, ¿no? Vemos que el marcador está perpendicular al limbo. En el otro estaba paralelo al limbo. Entonces es un corte totalmente opuesto y solamente va a evaluar una línea, nada más. En este caso, por ejemplo, estamos evaluando las 9 horas, pero no solamente nos da el horario, la referencia del horario, sino también nos va a ayudar a saber si una lesión está anterior al ecuador o está posterior al ecuador. Entonces es un corte que yo llamo el arma importante del ecografista. Este es un corte, por ejemplo, longitudinal de las 12 horas. ¿Okay? Vamos a ver solamente las 12 horas. Pero también vamos a ver lesiones anteriores al ecuador, posteriores al ecuador. Y cabe resaltar que siempre que hagamos un corte longitudinal, el polo posterior, o sea, el nervio óptico, debe aparecer en la parte inferior de la pantalla. Y voy a mencionar también que este es el corte, y lo vamos a mencionar posteriormente, el corte longitudinal de mácula, que lo debemos hacer siempre con el ojito abierto. Los cortes transversales yo los hago siempre con transpalpebrales y solamente cuando quiero evaluar algo en detalle lo hago transocular, como el caso del longitudinal de mácula. ¿Okay? Entonces, poniendo un ejemplo,
¿por qué es importante los cortes? Si vemos un tumor, por ejemplo, que está situado temporal superior, en nuestro primer corte transversal, como el marcador está nasal, toda la parte nasal aparece en la parte superior de la pantalla, porque el marcador nos muestra la parte superior de la pantalla, el tumor aparece inferior. Sabemos que está entonces en el cuadrante temporal superior. Hacemos un corte oblicuo y centralizamos la imagen. Cuando queremos evaluar tumores o cualquier lesión, siempre es importante centralizar la imagen, especialmente en tumores. Y esto no es cosa mía, esto es cosa del COMS, que era un centro de estudio del melanoma ocular, donde decían que para evaluar los tumores era importante centralizar la lesión para poder evaluar arquitectura interna, vascularidad interna y poder medir espesura del tumor y medir base lateral. Y si se va a hacer un tratamiento, también van a pedir la base anteroposterior, donde necesitamos hacer un corte longitudinal para poder ver base anteroposterior. Entonces medimos en el transversal, medimos el ancho, medimos la espesura y giramos la sonda 90 grados, hacemos un corte longitudinal y vamos a medir base anteroposterior. ¿Ok? Cuando hablamos de tumores también, por ejemplo, esta es una joven de 19 años que llegó a la clínica y había rodado ya varias clínicas en un diagnóstico, y ella vino porque había tenido una pequeña complicación del osteoma de coroide, que es una de las complicaciones que sería la membrana neovascular. Había perdido la visión central y no daban el diagnóstico, y cuando vimos a la paciente pensamos luego en un osteoma, una de las complicaciones, y cuando hacemos la ecografía vemos el material óseo en la coroides y lo que nosotros llamamos de sombra acústica. ¿Sí? Y que es importante poder definir la diferencia entre sombra acústica y atenuación acústica. Esta es sombra acústica, donde vemos que no hay ecos en la parte posterior. A diferencia, este es otro caso de un niño también que tiene un osteoma. Observen aquí, y cuando hacemos la ecografía podemos ver nítidamente el material óseo, la calcificación y la sombra acústica. Ya el melanoma de coroides es un poco diferente. Ya, el melanoma de coroides, esta es una señora de 84 años que llega a la clínica con una agudeza visual 20/40, y cuando se le hace el mapeamiento de retina vemos una lesión, ¿no? Y cuando hacemos la ecografía, corte transversal oblicuo, estamos haciendo esta barredura, ¿no? Podemos ver que ya rompió a través de la membrana de Bruch y está haciendo lo que se llama el hongo o el mushroom, en forma de hongo. Y otra cosa que tenemos que ver en estos tumores, y que siempre resalto en mis conferencias, es que la ecografía es un examen extremadamente dinámico. Pero en el corte transversal medimos la espesura, medimos la base lateral, o sea, el ancho del tumor, giramos la sonda 90 grados y medimos anteroposterior. ¿Ok? Pero el melanoma de coroides, a diferencia de todos los otros tumores, es el único tumor que nos habla y nos dice: yo soy un melanoma, porque tiene vascularidad interna, que los otros tumores no la tienen, o si tienen es muy poca y no se ve mucho en la ecografía, pero el melanoma de coroides sí puede verse la vascularidad interna, ¿no? Y cuando vemos ecografía no solamente vamos a hablar de la parte interna, tenemos que siempre evaluar la parte externa, la parte extraescleral, para ver si ha habido penetración y si hay compromiso de la parte orbitaria. Entonces, el tumor, el melanoma de coroides, por ejemplo, puede ser en forma de domo, puede ser bilobulado, raro, pero puede ser bilobulado, y lo más común y lo más clásico es la forma de hongo. En este caso podemos ver. Cuando se tiene
la sonda A estandarizada, que es ideal para tumores, especialmente de órbita, etc., él va a tener el famoso ángulo capa de 45 grados. Y es importante mencionar, y siempre lo digo en todos los cursos, porque se usa mucho el vector C, que no tiene valor diagnóstico. Si quieren usar la sonda A, usen la sonda A estandarizada, que sí tiene valor diagnóstico. Este es otro caso donde vemos la extensión extraescleral. Entonces, no hay que limitarse solo a la parte intraocular, sino tenemos que ver la parte extraescleral, y para poder ver un tumor, por ejemplo, tiene que tener por lo menos 1 milímetro de diámetro. Y para poder hacer el diagnóstico tisular por la ecografía, precisamos de mínimo 2.5 milímetros de espesura. Este es otro caso también de otro melanoma que curiosamente también tenía un desprendimiento de retina asociado. Normalmente los melanomas no tienen un desprendimiento de retina asociado como los tumores metastáticos, por ejemplo. Pero aquí estaba la duda. Entonces, cuando hicimos la parte dinámica, podemos ver la vascularidad interna y colocamos en nuestra hipótesis diagnóstica que podía tratarse de un melanoma ocular. Entonces, lo que quiero resaltar para ustedes es que la ecografía es un examen dinámico por excelencia y que debemos aprovechar mucho esta cualidad del examen. Y estamos hablando de la sonda A, de la sonda de 10 MHz, que casi todo el mundo tiene en sus consultorios. Pocos tenemos la sonda estandarizada. Y cuando vemos tumores metastáticos, por ejemplo, normalmente ellos no son tan homogéneos como el melanoma ocular, y la reflectividad interna es una reflectividad bastante alterada, áreas de alta reflectividad, áreas anecoicas, áreas de reflectividad media, y cuando usamos la sonda de A estandarizada podemos ver la reflectividad media, media alta, a diferencia del melanoma ocular. Y muchas veces está asociado también el desprendimiento seroso de la retina. Este es un caso de un paciente nuestro que tuvo este problema, un desprendimiento seroso de la retina, y nos mandaron para una ecografía porque no vieron ninguna alteración. Y cuando hicimos la ecografía podemos ver una alteración en la pared nasal. Tomamos las medidas, hicimos el corte longitudinal y el paciente ya hacía tratamiento para cáncer de mama. Entonces sospechamos que podía ser un tumor metastático. ¿Okay? Entonces la diferencia cuando hablamos de los tumores metastáticos y el melanoma ocular, uno de ellos es el desprendimiento seroso de la retina, más común en el tumor metastático. La reflectividad interna del melanoma ocular, reflectividad interna media, media baja y vascularidad interna. Ya el tumor metastático que vemos aquí a la derecha tiene una reflectividad interna bastante diferente, es más media, media alta y bastante irregular, áreas de alta reflectividad, áreas de baja reflectividad y áreas anecoicas. Entonces, son dos diferencias entre el tumor metastático y el melanoma ocular. Ahora, ni siempre es tan fácil poder diagnosticar. A veces tenemos casos como este, por ejemplo, que sospechamos de una lesión disiforme macular por el área que se presenta, pero cuando las lesiones disiformes son fuera del área macular, el diagnóstico se hace más difícil y a veces no vemos reflectividad interna, no vemos vascularidad interna, por ejemplo, entonces se hace un diagnóstico difícil. Pero con todo, siempre es importante decir que es altamente sospechoso de una cosa, una hipótesis diagnóstica, porque la única forma que nos puede dar un diagnóstico preciso es la biopsia. ¿Por qué insisto tanto en las posiciones de sonda, saber hacer bien una ecografía para mejores resultados? Este es un paciente con un melanoma ocular, vino a la clínica, tomamos las medidas, 4 milímetros, base lateral,
base anteroposterior con el corte longitudinal. Se hizo la braquiterapia, regresa a la clínica después de un tiempo, la reflectividad interna cambia, pero vean la posición de sonda, todo es exactamente igual al primer examen. Entonces tomamos las medidas y podemos ver que hay una notable mejora del melanoma ocular. Entonces, por eso que insisto tanto en hacer una buena ecografía y respetar los patrones padronizados de la ecografía, estandarizados de la ecografía. Este es el mismo paciente, ya después casi de un año, con 2 o 3 veces de tratamiento, vemos que también hizo una fotocoagulación y en la ecografía podemos ver que prácticamente la lesión ya está plana, no tiene elevación y vemos el suceso de la terapia. Pero no solamente sirve para ver eso, la ecografía. Podemos ver el diagnóstico entre el edema de papila, el papiledema, o el pseudopapiledema. Esta es una paciente joven que llegó a la clínica, hija de médicos, y que había sido tratada por dolor ocular por un neurólogo, y llegó a la clínica con diplopia. La agudeza visual estaba conservada, era 20-20 en cada ojo, pero binocular estaba con diplopia. Cuando hice el fondo del ojo, me encontré con esta sorpresa. Le hice la ecografía y vemos que no tiene drusen, o sea, no es un pseudopapiledema. Obviamente, y aquí sería interesante hacerle la sonda A para poder medir el nervio óptico retrovulvar, pero si usamos el corte transversal vertical y vamos un poco más posteriores, podemos ver que hay aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, a esta paciente, como los padres eran médicos, se le dijo que sería bueno hacerse una evaluación neurológica, hicieron la punción lumbar y realmente vieron y constataron que había un aumento del líquido cefalorraquídeo, una hipertensión endocraniana benigna. Okay. Otros casos que nos ayuda mucho la ecografía ocular, y yo sé que en Dima con Mario y con Gaby Quesada les piden mucho para órbita, pero aquí en Brasil poco nos piden, se usan la tomografía y la resonancia magnética, pero yo digo que la ecografía está de manos dadas con la resonancia magnética y la tomografía. ¿Por qué? Porque nos da la vascularidad interna, podemos ver la compresibilidad y podemos ver fácilmente el tratamiento y el post-tratamiento. Este es un paciente que recibió un trauma, era tratado por glaucoma por mucho tiempo y cuando llegó a las manos de mi hijo Pedro, que era residente en la época, me manda el paciente y podemos, con la sospecha de un glaucoma, de una fístula, y vemos la ecografía, ¿no? La dilatación de la oftálmica superior, ¿no? Y después del tratamiento que tuvo éxito, podemos ver aquí el cierre de la fístula. Entonces la ecografía no solamente nos sirve para ver problemas intraoculares, para ver retinopatía diabética, hemorragia vítrea, endoftalmitis, sino que podemos ver también la parte de la órbita y con bastantes resultados porque vemos vascularidad interna, compresibilidad, etc. Es importante la evaluación de la mácula. Este es el corte axial horizontal de mácula y podemos ver que en este corte podemos ver la mácula, se va a encontrar en la parte inferior. ¿Y cuándo lo uso este corte? Lo uso mucho cuando los pacientes tienen catarata y tienen desprendimiento de la área macular. Hacemos un corte axial horizontal de mácula con inmersión y vamos a medir desde el epitelio hasta a donde debería estar el área macular. Y curiosamente, en la mayoría de clínicas donde he dado conferencias, siempre usan el ojo contralateral. Obviamente usamos también el ojo contralateral como un parámetro, ¿no? Pero si es que no tiene aquel biómetro que puede ver con OCT, pues usamos la ecografía, el axial horizontal de mácula. Nunca dejo de hacer en mis pacientes el longitudinal de mácula, viendo lo que se está haciendo
orientar el marcador con la pupila y con canto externo, ¿no? Y podemos ver, esta es la barredura, y vemos el nervio óptico, el área macular y después la parte temporal. Este es un caso de un paciente que llegó a la clínica y cuando hice el fondo del ojo le vi que estaba con desprendimiento de retina. Obviamente corrí para poder mostrar que una ecografía bien hecha con la sonda de 10, estamos hablando de la sonda de 10, no de 20, que nos da mejor resolución, okay, podemos ver nítidamente el compromiso del área macular. Y para mostrar cómo es tan importante la ecografía, hicimos el OCT y vemos que realmente el área macular ya está siendo comprometida en este paciente. Okay. Pero cuando tenemos problemas maculares, es bueno que con la sonda de 10, es bueno decir una maculopatía de etiología esclarecer. Porque este era un paciente diabético que iba a hacer un tratamiento con Surdex, pero algo pasó, el paciente llega a la clínica desesperado que estaba perdiendo la visión. Cuando hice la ecografía, pensé en un agujero macular. Le hice la retinografía, parece un agujero macular, pero cuando hacemos el OCT, vemos que es un edema macular diabético severo. Entonces, es importante decir, cuando ustedes tengan un problema con la sonda de 10, decir una maculopatía de etiología a esclarecer y no arriesgarse a dar un diagnóstico, porque no hay nada como la angiografía, como el OCT para diagnósticos maculares. Yo les quiero agradecer mucho. Esta es mi compañera con la que siempre estamos presentes en los cursos. Y muchas gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes por esta gran oportunidad de estar presentes. Bueno, ¿ya está grabando? Buenas, ¿cómo están? Yo soy el doctor Carlos Agüero. Muchas gracias por la invitación de Oftalmo Córdoba. Vamos a ver un poco de imágenes multimodales en la retina. Para comenzar, quisiera transmitirle un poco el concepto de que cuando vemos el fondo de ojo, no vemos solamente un tejido retiniano de neuronas que están transmitiendo las imágenes que impactan en ella, sino que es un complejo neurovascular en donde tanto el tejido neurológico tiene un plexo vascular retiniano y coroideo que está asociado. En las imágenes multimodales, como introducción, tenemos que saber que hay dos grandes grupos de estudios. Los estudios que son de manera estructural y los funcionales. Los estructurales los conocemos como la retinografía, la autofluorescencia y la angiografía con fluoresceína. Cuando tenemos un polo posterior con alguna opacificación que no nos deja ver la retina, ya sea una catarata madura o una hemorragia vítrea, la ecografía puede ser de mucha ayuda. Si no tenemos ningún medio opaco para poder ver el polo posterior, tanto el OCT como el OCTA, más amplios como vienen ahora para ver todo el polo posterior, pueden ser de gran utilidad para tener esas imágenes de la retina con mucha definición. Cuando ya hablamos de la parte funcional, tenemos varios estudios por hacer. Podemos evaluar la mácula y el nervio óptico gracias al campo visual computarizado, pero es un estudio que tiene las dificultades y la desventaja que requiere de que el paciente sea un paciente colaborador. Si no fuera que esta es la situación, tenemos algunos estudios complementarios funcionales que son mucho más objetivos, como el electroretinograma y los potenciales visuales evocados. En las primeras de las imágenes que podemos tomar de la retina, podemos usar la retinografía, la angiografía con fluoresceína y la autofluorescencia. Nosotros contamos con el equipo Topcon que lo que podíamos hacer es tomar varias imágenes y hacer un montaje para cubrir una buena superficie, pero hoy los equipos que hacen retinografía de ultracampo amplio pueden darnos muchas más facilidades porque hasta sin dilatar al paciente tenemos una mayor superficie de estudio. Esta es un poco la superficie que nos daban los equipos antiguos, que son las imágenes montadas de LTRS, pero hoy somos capaces de llegar a imágenes de ultracampo amplio en donde podemos llegar más allá de las vorticosas. Y lo pueden ver en la retinografía, en la angiografía con fluoresceína y en la autofluorescencia.
A su vez, en estos equipos que hacen estas imágenes sumamente amplias, si nosotros tenemos la posibilidad de modificar los contrastes del fondo de ojo, vamos a ser capaces de jugar con los filtros rojos-verdes. Estos ustedes pueden ver con claridad aquí, que nos dejan ver con mucha facilidad todo lo que es el tejido coroideo, y pueden ver en los sectores que les voy remarcando la inserción de las venas vorticosas. Estos primeros imágenes y estudios que utilizamos, nosotros las abocamos a lo que son las enfermedades retinovasculares. Esto ayuda a que cuando recibimos un paciente, directamente la cabeza se nos dispara para ciertos estudios, si estamos hablando de pacientes con retinopatía diabética, hipertensiva, oclusiones vasculares, enfermedad de Coat y todas las otras patologías que tienen aquí enlistadas, que están dentro de este grupo de enfermedades retinovasculares y que al tener una mayor superficie de estudios son más fáciles de evaluar. Luego, lo que también tenemos como estudios complementarios es la ecografía y el OCT. Tienen una metodología ciertamente similar, solo que la ecografía usa ultrasonido para llegar a tomar imágenes de la cavidad vítrea y del polo posterior, y el OCT usa la interferometría. Acá tenemos una ecografía en donde lo que vemos en la parte inferior es la luxación de un cristalino que se ve hiperecogénico, y en el caso del OCT, lo que hace la tomografía es poder estudiar con más precisión que la imagen que teníamos recién, lo que es el polo posterior. Entonces, podemos evaluar esa mácula a partir de emitir haces de luz al polo posterior. Cada haz de luz que contacte con la retina va a volver con información en lo que llamamos un A-scan. La suma de muchos A-scan va a llevar al B-scan, que es la línea inferior con la que estamos más familiarizados de ver, y si luego estuviéramos interesados, y lo tuvo interesado también las empresas como para llevar una imagen más desarrollada, podemos tener el estudio de varios B-scan sobre la superficie del polo posterior, en este caso en una superficie de 12 por 12 milímetros, y esto lleva a la formación de una imagen en cubo, que es la suma de varios B-scan para dar esta imagen en faz. Casi que lo que se convierte en una imagen topográfica de la retina. Algo que llevó también el desarrollo es que se podían estudiar mucha más cantidad de imágenes al mismo tiempo y dar una mejor definición. Pero cuando esta definición se fue aclarando aún más, se pudo ver que entre escaneo y escaneo había pequeños cambios de contrastes. A estos cambios de contraste, como lo pueden ver en la imagen superior con la inferior, se veía que esos cambios de contraste tenían que ver con el movimiento del flujo intravascular de los eritrocitos. Y esto dio lugar a hacer lo que es el OCTA, imagen angiográfica a nivel digital de ese polo posterior. Este OCTA nos permite hoy de la retina a nivel macular ver un plexo superficial, intermedio y profundo, y de la coroides ver la coriocapilar, la capa de Sattler y la capa de Haller. También, si quisiéramos abocarnos al nervio óptico, tenemos el plexo superficial, el plexo radial peripapilar y la coroides. Si yo me estoy abocando a lo que es polo posterior y el uso de OCT y OCTA, más que todo nos vamos a enfocar en pacientes con enfermedades coriomaculares. Tienen una implicancia en su coroides que repercute a nivel macular, ya sea la degeneración macular asociada a la edad, la maculopatía miópica, los síndromes paquicoroideos, edema macular diabético u otras entidades de edema maculares, o la coriorretinopatía central serosa, la MACTEL, y vamos a ver que alguna distrofia en patrón también. Este paciente estudiado hasta acá desde lo estructural, pero si yo quiero ver la parte funcional, lo voy a poder hacer con el campo visual, en esto que es la división retinotópica, focalizado en el nervio óptico, o lo puedo hacer a partir de una división visiotópica que se focaliza en la mácula. Viene a ser el centro de la mácula, el centro del campo visual de mi paciente, dividiendo 4 cuadrantes, en donde alguna lesión o patología de la retina va a repercutir en una afectación de un escotoma en estos sectores. Y si quiero ser mucho más detallista con una afectación funcional, puedo o a través del análisis de la onda A de la retina externa, ver la hiperpolarización de los fotorreceptores
y tener la onda negativa del electroretinograma, o ver la retina media con la despolarización de los bipolares de la célula de Müller y tener la onda B que es positiva del electroretinograma. Y si estuviera interesado en estudiar la parte superficial e interna de la retina, esa función de las células ganglionares lo hago con el electroretinograma en patrón. Entonces a cada patología la puedo ir estudiando con un estudio funcional en particular. Ahora, para que vean la manera en la que pensamos en los estudios multimodales, vamos a ver 4 casos. Uno primero, que tiene un compromiso de la cavidad vitrea, que es la hialosis lateroidea. Este paciente tiene comprometido ambos ojos, pero más su ojo izquierdo. Esta retinografía muestra lo mismo que veíamos en la iconografía, que son la opacidad de calcio y de fosfolípidos. A nivel de la ecografía podemos ver todos estos puntos hiperecogénicos con un movimiento espontáneo cuando el paciente se detiene, que se ve más hacia la periferia de los mismos. Y si hacemos otra ecografía, podemos ver la hipoecogenicidad de las cisternas vítreas posteriores. Una vez que el paciente es operado con una vitrectomía, recupera mucho mejor su visión con respecto a la etapa previa. Otro cuadro en donde las imágenes multimodales no fueron de utilidad, en este paciente con síndrome de Marfan. Ustedes pueden ver en la retina periférica las degeneraciones en látices que ellos presentan, el láser argón previo que se ve como estas lesiones pigmentadas, y también el paciente está con un desprendimiento de la retina externa, en la retina periférica. Pero no solamente esa retina periférica, sino que en este sector macular tenemos un desprendimiento plano, y acá pueden ver con claridad la luxación del cristalino. Si a esta retinografía le pido una autofluorescencia, puedo ver que ese desprendimiento plano a nivel macular es hiperautofluorescente. Vemos los puntos hipoautofluorescentes del láser previo, y acá la hiperautofluorescencia del cristalino. Ese desprendimiento macular lo puedo ver el desprendimiento de retina con el OCT para ser más preciso, y veo que hay un componente acá de una membrana epimacular hiperreflectiva que lo está traccionando. Puedo ver la caída de cristalino en la cavidad vitrea, que se ve un cristalino hiperecogénico con su sombra hipoecogénica posterior. Y acá, luego de estar operado, le pusimos un backlink escleral y vemos la indentación para asegurarnos que todas esas lesiones periféricas estén controladas. Y si hago la autofluorescencia, ya hay una distribución hiperautofluorescente más normal del polo posterior, y aquí puedo ver toda la retina completamente aplicada. Si vamos a una patología retinovascular como la oclusión de arteria, puedo ver que este paciente tiene su retina perfundida en este sector, pero toda una isquemia con un blanqueamiento de su retina, de la retina isquémica. Entonces, puedo ver en la autofluorescencia no demasiado, pero cuando hago la angiografía con fluoresceína, por ser una enfermedad retinovascular, puedo ver a los 17 segundos la permeabilidad de esta arteria ciliorretiniana, pero hay un enlentecimiento de los vasos arteriales de mayor calibre. Y cuando transcurre la angiografía ya hay un llenado tanto arterial como venoso. Acá lo que hago con el OCTA es hacer una imagen en montage y ver la pérdida de los capilares en el plexo superficial. Puedo ver a nivel del OCT en el mapa de espesores el aumento en el sector donde había isquemia y la retina normal que está en este sector de aquí. Esto también se expresa en una imagen hiperreflectiva de la retina isquémica que da una sombra posterior que ustedes están viendo en ese sector. La hiperreflectividad arriba y la hiporreflectividad abajo. ¿Qué podría hacer de este paciente? Saber cómo está su funcionalidad. Tenemos una retina interna comprometida en donde ha disminuido los impulsos del ojo derecho que está comprometido, a diferencia del ojo izquierdo. Y si me voy a la retina externa para estudiar un poco los fotorreceptores, veo que tengo una señal que me emite porque hay parte de la mácula sana, pero no tiene el nivel de potencial que tiene el ojo izquierdo sano. Otro caso lo podemos ver en la retinosis pigmentaria que tenemos acá, es una retinosis sin espículas óseas. Este es un paciente joven en donde
se puede notar la atenuación vascular. Si hago un OCT, podemos encontrar signos como estos espacios hiporreflectivos de la capa nuclear interna y la atrofia de la retina externa. En la autofluorescencia es sumamente fácil de ver el anillo central hiperreflectivo y el moteado perivascular hipoautofluorescente. Esto justamente lo que me va a dividir la retina funcional de la no funcional. Y cuando le hago la angiografía con fluoresceína podemos ver esa hiperfluorescencia a nivel perivascular y la atenuación de los vasos que veíamos en la retinografía anterior. Y si yo quiero correlacionar con mucha más precisión, puedo ver que estas lesiones a nivel del OCT se correlacionan con las imágenes de la autofluorescencia. Los lugares funcionales que teníamos arriba, que le decía del anillo hiperreflectivo, se correlaciona con esa retina externa que está todavía indemne a nivel parafoveal. Y si quiero ser mucho más preciso, hay señalado con colores la retina sana de la retina alterada. Aún más, si quiero dividir en el enfaz del OCT que le enseñaba recién, puedo ver que en la retina media, donde está el plexo profundo, tengo los espacios hiporreflectivos de los quistes alrededor en los dos ojos. Y si aún más me aboco a hacer una segmentación fina de los segmentos externos, veo que el lugar funcionante de este paciente se encuentra aquí en el ojo derecho y acá en su ojo izquierdo. El último de los cuadros es una coroiditis serpinginosa. Ustedes pueden ver en la retinografía que en este sector hay una lesión placoide peripapilar que tiene una extensión de la proyección serpinginosa que está sufriendo este paciente en ese momento. Muy claro de ver en la autofluorescencia, con la parte hipoautofluorescente de la placa, sectores hiperautofluorescentes de la parte que está recidivando y de la lesión serpinginosa activa. Cuando hago un OCT, veo que tengo toda una atrofia de la retina externa y un material hiperreflectivo, y miren el sector de disrupción del epitelio pigmentario. Disrupción que vamos a ver más adelante porque se causó. En el OCTA vemos el plexo superficial sin ningún inconveniente, pero esa disrupción que le hablaba recién del B-scan del OCT tiene como razón la presencia de una membrana neovascular muy fácil de hacer con OCTA y que está sobre toda la retina externa. Cuando ya voy al OCTA de la coreo-capilar, puedo ver la membrana neovascular y también toda una atrofia muy característica de estos pacientes a nivel de la coroides peripapilar. Muchas gracias.